Reciban un saludo fraternal desde aquí, desde California, en nuestro hogar en Thousand Oaks. Nos sentimos muy contentos, muy felices en poder estar un martes más trayendo un estudio bíblico para que podamos cada día conocer mejor los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Y los martes estamos desarrollando un estudio bíblico conocido como, en la pizarra tenemos los misterios de Dios. Los misterios de Dios. En este martes vamos a estar desarrollando un estudio basado en la importancia que nosotros tenemos que tener. Esto es un detalle sumamente interesante. O sea, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Somos una iglesia que ha creído en Dios por medio de Cristo, y una vez que estamos en Cristo, hemos sido justificados por fe, por la fe que tenemos de Dios por medio de Jesucristo. Una fe que obviamente Cristo conquista esta victoria en la cruz del Calvario cuando expresa consumado es. Es decir, consumado es el sacrificio de animales, consumado es la relación que va a tener el hombre ahora con Dios por medio de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Y ese consumado es, abre la puerta para que entonces comience una nueva etapa, una nueva relación de Dios con el hombre por medio de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Hago esta explicación porque hoy vamos a estar trayendo unos detalles, y esto hago hincapié y recargo la importancia de que nosotros como creyentes, nosotros como la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, tengamos bien presente y tengamos el conocimiento de la importancia de conocer las 70 semanas proféticas del profeta Daniel. Aquí en la pizarra lo tenemos, las 70 semanas de años que recibe Daniel del ángel, y se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos 20 al 27. Hago referencia a esta importancia de conocer las 70 semanas proféticas del profeta Daniel para la nación de Israel. La nación de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque los interrogantes que vamos a tener, vamos a estar hablando sobre ellos. Los interrogantes, hoy vamos a estar hablando acerca de los interrogativos, y vamos a tratar, y pido que el Espíritu Santo me dé la calma, me dé la tranquilidad, me dé la sabiduría para poder compartir con ustedes que son mis hermanos. Entiéndase que cuando venimos al Señor somos hermanos. Hermanos porque somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Y hoy vamos a estar trayendo unos interrogantes, pero hoy nos vamos a centralizar únicamente en por qué. ¿Por qué es importante que nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, tengamos el conocimiento al 100% de que las 70 semanas proféticas del profeta Daniel son únicas y exclusivamente para Israel? Una vez que entendemos estas 70 semanas proféticas del profeta Daniel, en el Daniel 9, del 20 al 27, ya más adelante lo vamos a estar leyendo. Una vez que tenemos eso claro, nosotros vamos a crecer más en el conocimiento de la palabra, vamos a ser más eficientes en los trabajos que hacemos en nuestras congregaciones, vamos a amar más al prójimo, vamos a tener un panorama completo de realmente cuál es la importancia que tenemos nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, hacer un trabajo un 100% en beneficio de aquellos que todavía no han alcanzado
la salvación de su alma. Todo el propósito de estos estudios, todo el propósito es que entendamos la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, que tenemos que ganar almas para que también sean personas que tengan las convicciones y la seguridad que tú tienes y que yo tengo. Ese es todo el propósito. Crear esta motivación de tal manera que podamos entender plenamente las 70 semanas proféticas del profeta Daniel. Y yo estoy consciente que es una enseñanza no muy abundante dentro de nuestras congregaciones, pero gloria a Dios porque la tecnología y conforme a lo que la Escritura establece en Daniel capítulo 12, donde la ciencia se multiplicaría y caminarán de aquí para allá y entonces será el fin. Daniel capítulo 12, versículo 4. Cuando entonces tenemos los medios para poder en una milésima de conocimiento tratar de llevar este conocimiento a la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, pues somos mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores esposos, mejores esposas. Y realmente quisiera que me prestaran mucha atención, busque su lápiz, busque su libreta, siéntase como que si usted está en un salón de clase, oyendo una clase. Gloria al Señor. Porque yo, mi esposa y un servidor, tenemos una responsabilidad muy grande, no con el hombre, sino total y exclusivamente con el Espíritu Santo. Miren cómo le estoy hablando, no con el hombre, sino con el Espíritu Santo. Porque en los últimos años hemos visto que el Espíritu Santo nos ha ido llevando poco a poco en estos temas tan importantes para la iglesia. Nosotros obviamente hemos sido pastores muchos años, entendemos realmente cuál es la dinámica dentro de las congregaciones y por eso el Espíritu Santo nos ha separado para esto, para enseñar, para traer algo que sume y multiplique. Gloria al Señor. Y lo hacemos con tanto amor, con tanto cariño, lo hacemos con una alegría inmensa en nuestro corazón. Gloria a Dios. Su nombre damos la gloria. Bien. Dando este panorama o esta introducción, quiero realmente leerles en Daniel capítulo 9, versículos 20 al 27, y traer un poco de información antes de entrar a explicar exactamente las 70 semanas proféticas del profeta Daniel. Gloria al Señor. Bien, entiéndase que en Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27, la Biblia dice de la siguiente manera. Antes de leer la escritura, para que tengamos el preámbulo, el por qué Daniel hace esta preocupación, y es que Daniel estuvo cautivo en Babilonia, y Daniel se dio cuenta de que Daniel comenzó a buscar los profetas antes de él. Entiendas, el profeta Jeremías. Y Daniel era un hombre muy culto, muy entendido, y comenzó a escudriñar las escrituras, entiendas, el canon y los profetas, y encontró que en el libro de Jeremías, gloria al Señor, poderoso Dios, Jeremías capítulo 25, versículo 11, encontró una escritura relacionada con lo que estaba sucediendo en él estando en Babilonia, cautivo por el rey Nabucodonosor y luego por Darío, el de Siria. Bien, comenzó a buscar Daniel la escritura, encontró en Jeremías capítulo 25, versículo 11, relacionado con el tiempo de que él iban a estar cautivos en Babilonia, y dice así, Jeremías 25, versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia
70 años. 70 años. Esto no tiene que ver nada con las 70 semanas proféticas de Daniel. Vamos a ir con calma para ir entendiendo bien las escrituras y así nosotros poder ser mejores maestros, mejores predicadores y poder realmente disfrutar la vida cristiana. Una vez más repito, cuando entendamos esto bien, se va a dar cuenta de la importancia que hay de ser la iglesia el cuerpo de Jesucristo. El versículo 12 dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos es lo mismo que Babilonia, o la tierra de Sinar. Son términos, la tierra de los caldeos, la tierra de Sinar, entiéndase Babilonia, que actualmente es Irak. Babilonia actualmente es Irak. Todos esos nombres pertenecen a Babilonia, de tal manera que y la convertiré en desierto para siempre. Cuando Daniel recibe esta información, él comienza inmediatamente a preocuparse porque ya le faltaba solamente un año. Estaba en el año 69, le faltaba un año para 70 y Daniel comienza inmediatamente a buscar a Dios en oración. De tal forma que el ángel Gabriel es enviado por Dios para traerle a Daniel una información que él necesitaba entender. Porque Daniel lo que hizo fue que en esa oración, que vamos ahora a leer desde el versículo 20 de Daniel capítulo 9, comenzando en el versículo 20 al 27, vamos a ver ahora las palabras de Daniel por su pueblo. Dice así, versículo 20 en adelante, en Daniel capítulo 9. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y el pecado de mi pueblo Israel. Es interesante cómo este hombre tiene en mente a la nación de Israel, porque realmente Daniel está en el reino del sur, y en el reino del sur solamente estaba Judá y Benjamín, que se unen posteriormente a Judá, mas sin embargo, él piensa también en las otras 10 tribus que estaban en el norte, porque él expresa: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. De mi pueblo Israel. Se incluye toda la nación. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel es el ángel Gabriel, es el mensajero, es el que también tiene contacto con María. El ángel Gabriel, obviamente que dentro del mundo espiritual hay diferentes cuerpos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 40 hace referencia que hay cuerpos espirituales y hay cuerpos terrenales. O sea que así como hay cuerpos espirituales que se mueven en un mundo invisible, pero existen, de tal manera que lo que nosotros estamos viendo fue hecho de lo que no se veía. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 3. El mundo espiritual es más vigente que el mundo físico. Por eso es que cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y para poder entonces entender y conocer mejor a Dios, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa fue una expresión que le hizo la samaritana, Juan capítulo 4, le hace la samaritana a Jesús. Jesús fue al pozo, encontró a la samaritana, y la samaritana le dice que mis padres adoraban en el monte. Mis padres adoraban en el monte. La samaritana simplemente estaba dando lo que ella tenía, lo que conocía. Como hay millones y millones de personas que dan lo que tienen,
su religión, no tienen otra cosa hasta que conocen a Dios a través de Jesucristo. Tan pronto conocen a Dios a través de Jesucristo, su panorama espiritual cambia, toda su vida cambia. ¿Por qué? Porque viene la verdad a ser parte fundamental en la vida de cada persona. Y cuando conocemos la verdad nos hace libre. Ese es nuestro lema, la verdad nos hace libre. De tal manera que la samaritana obviamente le expresó que mis padres adoran en el monte, pero sin embargo Jesucristo le dice que los que adoran a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Gloria al Señor, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, gloria al Señor. De tal forma que nosotros entonces entendemos que para poder tener una relación muy personal con Dios, tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón para poder realmente tener una comunicación que el Espíritu Santo nos provee a través de la iluminación de la palabra para conocer mejor a Dios. Gloria al Señor. Cristo hace la diferencia en nosotros. Y ese es el propósito, de que podamos entender que solamente la iglesia con el cuerpo de Jesucristo tiene una responsabilidad enorme, enorme que desarrollar. Mi alma alaba al Señor. Sigo leyendo versículo 20, Daniel capítulo 9. Estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí, desde el versículo 24 al versículo 27, ahora vamos a entrar en la visión que le da el ángel a Daniel. Gloria a Dios. Y esta visión vamos a irla desmenuciendo, vamos a irla categorizando para que podamos entender claramente que la iglesia con el cuerpo de Jesucristo no tiene que ver absolutamente nada con Israel. Sí, respetamos la nación de Israel, porque la nación de Israel es un pueblo que Dios obviamente lo tiene en una consideración enorme. Gloria a Dios. Y nosotros oramos por la nación de Israel, pero oramos por la nación de Israel por las cosas que están pasando, pero la parte profética, por más que oremos, la parte profética siempre se va a cumplir. Gloria al Señor. Pero sí podemos orar por aquellas personas inocentes, como está pasando hoy en día, aleluya, el conflicto que hay entre Israel y la guerra actualmente que tenemos, y vemos cómo realmente estos niños cortan la garganta, las mujeres abren el pecho. Obviamente es un desastre, es una cosa que es inhumano, algo inhumano. Pero nosotros oramos para que haya compasión en esas personas y puedan tener la fortaleza y la fortaleza de Dios de seguir adelante. Pero la profecía, por más que nosotros oremos, la profecía se cumple, porque ya está ahí, soy el Señor. Y eso está ahí. Y Israel está en el plato del ensayo, dando a entender que las cosas se están poniendo feas y se pondrán peor. Entiendo una cosa, amado hermano, esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar. Esto va de peor en peor, porque ya estamos en rumores de guerra, tiempos difíciles. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Gloria a Dios. Bien. Entonces dice la Escritura, vamos a entrar en las 70 semanas proféticas de Daniel, y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Las 70 semanas no tienen que ver nada con los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. Estas 70 semanas son semanas proféticas, semanas de año.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Vamos a detenernos un momentito para explicar un poco este concepto que hemos hablado, porque estamos diciendo algunos términos que necesitan un poquito de explicación. Por ejemplo, en el versículo 24 se habla sobre, aleluya, tu pueblo. Aquí hablamos única y exclusivamente Israel. Daniel ora por la nación de Israel, pero realmente quien está ahí presente son el pueblo de Judá y Benjamín, es decir, que hace referencia al pueblo judío. Cuando 70 semanas están determinadas a tu pueblo, Israel y por consiguiente los judíos, y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén. Entiéndase que es los judíos y Jerusalén. Nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, no tiene que ver nada absolutamente con esta profecía, porque esto es para Israel. Nosotros ya tenemos el sartén agarrado por el mango, porque tenemos a Cristo que es nuestro Salvador y hemos sido justificados por la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1 establece y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Vamos a buscarlo para que tengamos entonces más claro este asunto. Romanos capítulo 5 versículo 1. Es un versículo que a mí me gusta mucho citarlo porque trae una enseñanza fundamental para comprender las cosas. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué tremendo banquete para el futuro tenemos nosotros aquí. Esta gran bendición que Dios nos ha dado de ser la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Si somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, no tenemos que ver nada con las 70 semanas proféticas de Daniel. Y el objetivo de estar explicando estas 70 semanas proféticas de Daniel es para que nosotros entendamos la importancia que hay en nuestra vida de servir al Señor. Porque el mundo depende de nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Nadie puede llevar a otro a que venga a Cristo si no somos nosotros los que somos, aleluya, tenemos el ministerio de la reconciliación. Todo el que es nacido de nuevo tiene el ministerio de la reconciliación. Todo el que se presente delante de nosotros con mucho tacto y mucha sabiduría, hay que llevarlo a Cristo. Tampoco nos podemos poner impertinentes, porque entonces lo que hacemos es más daño que bien. Gloria al Señor. Todos siempre con mucho tacto y mucha sabiduría somos los llamados a que las personas conozcan a Dios a través de Cristo. Bien, versículo 24 establece, dice, tu pueblo, los judíos y Jerusalén. Gloria al Señor. Bien, el otro punto interesante es que dice, aleluya, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. La palabra prevaricación, tome nota, la palabra prevaricación simplemente lo que hace es, esta palabra lo que identifica es el fin a los pecados. Es decir, el fin a los pecados. Ese fin de los pecados simplemente se va a cumplir para Israel en la segunda venida de Jesucristo. Segunda venida de Jesucristo, que es muy distinto a el arrebatamiento de la iglesia, que es el enfoque que le estamos dando a esta lección. El enfoque es el arrebatamiento de la iglesia. Entiéndase que entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo para establecer su reino con Israel y obviamente las naciones gentiles que se queden, que obviamente pasarán por un juicio donde los cabritos y los corderos serán divididos y entrarán, los corderos entrarán en el milenio y los cabritos obviamente tendrán el justo juicio de parte de Jesucristo. Gloria al Señor.
Por eso es interesante, amados, que nosotros sigamos en este estudio porque es una gran bendición el poder compartir con todos ustedes. Y tanto mi esposa como un servidor nos sentimos muy bendecidos en poder ser una molécula de este cuerpo de Jesucristo, donde humildemente podamos traer estas enseñanzas. Gloria al Señor. Bien, prevaricación. Sí, obviamente, y la aceptación que va a tener la prevaricación es la aceptación donde en la gran tribulación el pueblo, la nación de Israel va a reconocer a Cristo como el Mesías, a Cristo como el Mesías. Gloria al Señor. Cuando hablamos de Jesucristo, Jesucristo es una palabra de una combinación de Jesús, que es Salvador, y Cristo ungido. Es decir, que Jesucristo, cuando usted dice Jesucristo, lo que está diciendo es el Salvador ungido. El Salvador ungido. Cuando decimos cristiano, aleluya, Cristo y Cristo como ungido y ano, el menor, el pequeño, gloria al Señor. De tal manera que somos unos ungidos pequeños. La iglesia con el cuerpo de Jesucristo somos ungidos pequeños. Por eso es importante que nosotros sigamos siempre haciendo lo mejor para el Señor. Lo que sabes hacer, hazlo para el Señor. La capacidad que te ha dado el Espíritu Santo para trabajar, hazlo para el Señor. Porque cada cual hace lo que puede hacer en su capacidad. A su nombre damos la gloria. Bien. El otro concepto es cuando dice, aleluya, a terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Gloria a Dios. Y dice, y ungir, aleluya, y ungir al santo de los santos, y ungir al santo de los santos. Cuando se establece el concepto de ungir al santo de los santos, lo que está hablando es de la construcción. La construcción del tercer templo milenario, que va, obviamente, es un proceso donde el anticristo va a formar parte de esta alianza, que más adelante vamos a hablar de ella, donde puede así aglomerar la motivación de los judíos, y los judíos entonces caen en esa tregua humana, donde el anticristo construye el templo, aleluya, y ese templo es un templo, amados hermanos, que Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 40 al 48, hace una especificación clara de cómo va a ser ese templo. Es decir, que en el milenio va a haber sacrificio, en el milenio va a haber todo un proceso para Israel. Nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, bueno, entiéndase que nosotros ya Cristo murió por nosotros en la cruz. Él fue el cordero inmolado que quitó el pecado. Él quitó el pecado que existía, y ahora nosotros tenemos entrada libre a la presencia del Señor. Juntamente con Cristo estamos en los lugares celestiales. Por lo tanto, la iglesia con el cuerpo de Jesucristo estará donde Cristo esté. La iglesia con el cuerpo de Jesucristo estará donde Cristo esté. Pero la iglesia con el cuerpo de Jesucristo no tiene que hacer sacrificio, porque el sacrificio mayor lo hizo Jesucristo en la cruz. Juan el Bautista fue claro en esto. Juan capítulo 1, versículo 29. Estando con los discípulos, Cristo iba pasando y dice Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque anteriormente los sacrificios que se hacían, simplemente el sacrificio es, por ejemplo, digamos que yo tengo una camisa blanca y tengo una mancha, y esa mancha está ahí, y simplemente lo cubro. Cuando la mancha está ahí, lo cubro. Eso es el sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento, simplemente estaba cubierto nada más. Pero cuando Cristo muere y resucita, Cristo quita el pecado, quita para siempre, aleluya, el pecado. Y ahora, todo aquel que acepta a Jesucristo se convierte, aleluya, en un hijo de Dios con entrada libre a los lugares celestiales. Mi alma alaba al Señor. Miren qué bendición, amado. La iglesia con el cuerpo de Jesucristo es la maravilla más grande que ha podido Dios darnos a nosotros. Por lo tanto,
Donde Cristo esté, nosotros vamos a estar. Pero no tenemos que realmente nosotros hacer sacrificio, porque ya el sacrificio es para los y para Israel, que todavía no ha entendido Israel que Jesucristo resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. Mateo capítulo 28 hace referencia sobre eso, y deben buscar esta referencia para que podamos entender bien lo que yo le estoy diciendo. En Mateo 28 hubo una situación donde el gobierno intervino de tal manera que Mateo 28, comenzando en el versículo 12, dice la Escritura: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Es decir, que la administración del Sanedrín le dio una orden a los soldados de que engañaran a la gente. Y voy a explicarlo, voy a leerlo para que lo entendamos mejor a través de las Escrituras. Y reunidos, versículo 12, Mateo 28, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Le dieron la orden a los soldados de que dijera esa mentira. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Mire qué interesante dice ahora el final de este versículo. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Quiere decir que los judíos no creen que Cristo murió y resucitó, porque fueron engañados. El sistema los engañó. El sistema engaña a las naciones actualmente. Es interesante conocer realmente cómo nosotros, la humanidad, estamos siendo engañados por los sistemas, por las familias que controlan a este mundo. No lo sabía, métase a las redes sociales y ahí usted va a ver, va a escuchar situaciones difíciles y incómodas, cómo realmente el mundo está siendo controlado por 7 o 8 familias multimillonarias, que son los que organizan y establecen guerras, enfermedades, etcétera, etcétera. Nosotros, la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría para que podamos entender los problemas que existen en el mundo. Gloria al Señor. Actualmente el mundo está en crisis y no saben cómo resolver el problema. Los presidentes están tirando para aquí y para allá y no hay una solución, pero sí viene una solución que más adelante la vamos a explicar. Gloria a Dios. Bien, por lo tanto es importante entender, amados hermanos, que el versículo 25 de Daniel capítulo 9 nos dice de la siguiente manera. Y voy a leer del 25, dice: sabe pues y entiende. Está dando la información el ángel Gabriel a Daniel. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. 7 semanas. Y aquí me voy a detener un momentito para usar la pizarra para que podamos entender esto mejor. Gloria al Señor. Habrán 7 semanas. Vamos a esperar un momentito en lo que nos ayudan con la pizarra. Gloria a Dios. Habrán 7 semanas. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de 7 semanas, son 7 semanas de año. Leo de nuevo. Gloria al Señor. Y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. Es decir, que cuando hablamos de 7 semanas, gloria al Señor, voy a borrar aquí.
Las 70 semanas proféticas de Daniel se dividen en 3, 7, 62 y 1. La primera es 7 semanas. Cuando hablamos de 7 semanas, estamos hablando, aleluya, 7 semanas por 7 son 49 años. Gloria al Señor. 49 años. Sigo entonces 49 años. A tales extremos, sigo explicando entonces 49 años. Ahora bien, seguimos entonces la narración bíblica. Y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Gloria a Dios. Son 49 años. Y luego dice 62 semanas. Entiéndase, si multiplicamos 62 semanas por 7, nos va a dar 434 años. 62 semanas por 7 nos va a dar 434 años. 434 años. Es decir, que ya tenemos, aquí tenemos ya, aleluya, 434 años más 49. Estamos hablando, aleluya, de 483 años. Pero la profecía son 70 semanas. 70 semanas por 7 son 490 años. Estos 490 años, la profecía es de 490 años. Y de los 490 años, actualmente están corrientes 483 años. Seguimos leyendo. Gloria al Señor. Su nombre damos la gloria. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Estas 7 semanas hacen referencia primeramente a cuando tanto Nehemías como Nehemías capítulo 2 y Esdras capítulo 1 hacen referencia a estas 49 años de la transición, cuando primeramente en Nehemías capítulo 2 Daniel era el copero y el copero tenía que probar la comida antes de entregársela al rey. Y el rey vio que Daniel tenía el rostro caído, estaba triste. Eso se encuentra en Nehemías capítulo 2. Y entonces el rey Artangel le dice a Daniel que qué le pasaba, y Daniel empieza a explicar que estaba muy triste porque le habían traído noticia de que Jerusalén estaba devastada, las puertas estaban destruidas, todo estaba devastado en Jerusalén. Y Nehemías, el Espíritu Santo puso en Nehemías el deseo, el ánimo de ir y restaurar a Jerusalén. Entonces el Espíritu Santo tocó el corazón de Artangel y le dio permiso a Nehemías de que fuera a restaurar a Jerusalén. De tal manera que entonces Nehemías le pidió permiso de que el capitán del bosque le diera madera, para entonces poder trabajar. Y así fue. Ese proceso, aleluya, fueron 49 años. Ahora bien, los 434 años, que fueron 62 semanas, esas 62 semanas, estamos hablando del proceso de cuando un Cristo nace, aleluya, nace en una etapa de unos 400 años sin la revelación de Dios. En aquel entonces, Cristo nace, es decir, que es una época donde se levanta mucha filosofía, la filosofía griega, y el mundo está devastado sin tener conocimiento realmente de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces viene desde entonces, desde que Cristo nace hasta que Cristo muere y resucita, van 483 años. Es el tiempo en que tenemos ahora.
O sea, actualmente se han cumplido la semana 69 o los 483 años de existencia. Para que se cumplan entonces los 490 años, faltaría entonces lo que dice la escritura aquí en el versículo 27 de Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, por otra semana de año, entiendas entonces, otras semanas serían 7 años. Entonces tenemos aquí, aleluya, 483 más 7, esto es igual a 0, 9, 4, 490 años, 490 años, aleluya, que es la profecía para cumplirse. Ahora bien, aquí es que viene lo interesante. Aquí es que viene lo interesante. Solo faltan 7 años para que se cumpla la profecía de que Cristo venga a establecer su reino. ¿Y qué componemos nosotros entonces? ¿Qué hace la iglesia entonces? La iglesia simplemente ha sido un cuerpo que ha sido injertado en la nación de Israel. O sea, en otras palabras, la iglesia con el cuerpo de Jesucristo no tiene profecía. Ha sido un espacio, un tiempo donde Dios, en la misericordia de Dios y en la preeminencia de Dios, ha calculado de que la iglesia es un ente adicional a Israel, de tal forma que nosotros ahora, la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, estamos aquí simple y llanamente como personas para llevar el evangelio a todas las naciones. Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Esa es nuestra responsabilidad. Que obviamente no lo hemos hecho en la forma en que el Espíritu Santo ha querido que nosotros lo hagamos. Porque han habido muchas bajadas dentro del evangelio, donde han habido introducciones humanas que han atrasado realmente la fuerza del evangelio, la motivación del evangelio, que el evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Pero el hombre ha entrado y ha dañado el papel importante que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo para ayudar. Gloria al Señor. Ahora, falta entonces que nosotros, la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, entiéndase que en Romanos capítulo 11, mi alma alaba al Señor. 11:17. Hay una escritura que nos va a ayudar mucho a entender el por qué nosotros, la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, estamos evangelizando al mundo ahora. Pero más adelante, los israelitas se encargarán de evangelizar en la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho la parte que hemos podido hacer, pero más adelante, cuando se cumpla la semana 70, que es donde vamos a estar platicando más adelante, relacionado con todos los juicios que vienen para este mundo, entiéndase los juicios apocalípticos, que tanto los explica Daniel como Apocalipsis. Entiéndase que para poder entender realmente Apocalipsis necesitamos entender primero el profeta Daniel, la profecía de Daniel. Daniel y Apocalipsis van unidos de la mano. Por lo tanto, es importante que nosotros entonces entendamos, aleluya, que la predicación que se va a predicar en la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación, va a ser de 144,000 israelitas. Bueno, algunos educadores enseñan, hombres muy ilustres, enseñan que son 144,000 judíos. Pero yo quiero darle una sorpresa. En Apocalipsis capítulo 7, miren lo que dice la Escritura.
porque tenemos que realmente enseñar la verdad. Apocalipsis 7, versículo 4, cuando sea el momento de Dios de la gran tribulación, dice la Escritura, y hablando Juan, el teólogo, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. No dicen que es de la tribu de Judá, de todas las tribus. Entendamos las Escrituras. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y empieza a especificar cada tribu. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Judá son judíos. De la tribu de Judá son judíos. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Rubén, Rubenitas. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Yo no me explico por qué dice que son 144,000 judíos. Yo no entiendo eso. La Biblia es clara, específica. Mi alma alaba al Señor. Serán evangelizados el mundo a través de los hijos de Israel, donde ya lo hemos mencionado, de tal manera que el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero el evangelio que se va a predicar en la gran tribulación es el evangelio del reino, porque todo aquel que realmente acepte a Cristo, entonces pasa a ser parte del milenio y entra en el milenio a practicar entonces lo que se conoce como los sacrificios, que ya para nosotros es obsoleto, porque Cristo es nuestro sacrificio que se dio completo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. La Biblia es clara, hermano, sencilla, bien sencilla. Y entiéndase que la Escritura dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para instruir a toda obra, con el fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. Gloria al Señor. Si nosotros entendemos entonces cómo la Escritura se explica sola, pues no hay problema. Podemos enseñar bien, podemos traer una mente clara, nuestras predicaciones son cristocéntricas y todo se va en el marco de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen de Dios. Entendamos esto, amados. Jesucristo es la imagen de Dios. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y un espíritu, aleluya, Cristo se encargó de traer esta expresión. Cristo dijo que un espíritu no tiene hueso ni tiene carne. Por lo tanto, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Jesucristo es la imagen visible de Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Jesucristo es el centro de todo. En Jesucristo las arras se encuentran en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Cuando realmente entendemos la vida de Cristo, su sacrificio, gloria a Dios, lo que ha hecho por nosotros, entonces nosotros somos gente que predicamos la verdad. Y cuando usted predica la verdad lo hace libre. Y nadie le puede, como decimos en Puerto Rico, meterle las cabras al corral, porque usted está en la verdad. Y la verdad lo hace libre para que usted sea libre y haga libre a otros también. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En su nombre damos la gloria. Bien, entiéndase entonces, amados hermanos, que solamente faltan 7 años para que se cumplan los 490 años de la profecía de Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar actualmente? ¿O qué está pasando en el mundo
y por qué estamos como estamos actualmente en la vida. Y es que necesitamos prácticamente entender qué es el Evangelio. Y el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. A su nombre damos la gloria. Fíjese que la nación de Israel ha estado pasando por momentos bien difíciles, pero la Biblia ha sido clara y no hubo un movimiento donde la nación de Israel tuviera relevancia, porque la nación de Israel ha estado por 2000 años, estuvo por 2000 años sin tener un lugar ni ser una nación. La nación de Israel, los judíos, aleluya, fueron desterrados de diferentes partes del mundo al extremo en que Hitler, aleluya, y esto es un dato interesante, Hitler, yo no sé por qué ese hombre realmente mató tantos judíos, porque ¿qué tenía que ver los judíos? Si los judíos ni armas tenían, ni ejército tenían, pero el diablo puso en la mente de Hitler de acabar con los judíos. ¿Por qué? Porque Hitler era de la línea de Ismael, porque Ismael Isaac e Ismael, hay dos líneas, aleluya, líneas espirituales. Ismael es la parte de la carne, Isaac es el espíritu. Y obviamente todos estos castigos que ha estado recibiendo la nación de Israel ha sido porque las naciones que se han virado en contra de Israel. Y entiéndase una cosa, amados hermanos, cuando entremos prácticamente a desarrollar todo este estudio basado en los imperios, vamos a darnos cuenta de que desde el imperio Egipto, el imperio asirio, hasta el imperio romano, cada uno de ellos ha sido enemigo de Israel. Por lo tanto, van a llevarse una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan profético ya con Israel y tiene una bendición grande con nosotros, la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo. El enfoque aquí es el siguiente, amados hermanos. ¿Por qué? Que es el primer interrogativo. ¿Por qué es necesario que la iglesia entienda las 70 semanas proféticas de Daniel? Ese es el concepto de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, aleluya, somos el cuerpo de Jesucristo y nosotros no tenemos que irnos y ser parte de la segunda venida de Jesucristo, porque la segunda venida de Jesucristo es simplemente para establecer su reino, pero nosotros, la iglesia, antes de eso, seremos, que el Señor nos recibirá en las nubes, conforme a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, y 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 53. ¿Es el Señor? ¿Por qué? Porque la iglesia, aleluya, primeramente el Señor nos va a recibir en las nubes y estaremos con Él para siempre. Termino con esto. Mire cómo el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo es el apóstol que recibe la revelación de la cruz. Recibe la revelación de la cruz. Ninguno de los apóstoles recibieron la revelación de la cruz, solamente el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque entonces el apóstol Pablo recibe, aleluya, el misterio de la iglesia con el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que nosotros, los gentiles, necesitamos conocer las epístolas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo recibe, aleluya, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 13, aleluya, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a la Biblia, lo sé de memoria, pero quiero leerlo, aleluya, para que lo disfrutemos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, aleluya. Mi alma alaba al Señor. Poderoso Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Está aquí. La 1 Tesalonicenses está aquí. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y comenzando en el versículo 13, miren cómo el apóstol Pablo recibe esta iluminación del Espíritu Santo. Y con esto termino. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que habían muerto ya en Cristo Jesús, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que no han aceptado a Cristo. Como los otros que no tienen esperanza,
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Todo el que murió en Cristo Jesús, ellos tenían un problema, ellos tenían una preocupación acerca de los que habían muerto ya en Cristo Jesús, y tenían esta preocupación, y por eso es que el apóstol Pablo le escribe la primera carta a ellos, a los hermanos de Tesalónica, y le dice en el versículo 16 que es clave: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El día del arrebatamiento de la iglesia, los primeros que se van a levantar es mi papá y mi mamá, porque ellos son cristianos, fueron cristianos desde que yo nací. Gloria al Señor. ¿Cómo los voy a reconocer? Bueno, el Espíritu Santo me dará ese discernimiento para saber quién es papi y quién es mami. Gloria al Señor. Su nombre damos la gloria. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Oiga bien, arrebatados. Sacados, aleluya. Arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que donde Cristo esté, nosotros vamos a estar. Donde Cristo esté, nosotros vamos a estar. Gloria al Señor. Gocémonos, alegrémonos y sintamos la alegría y la bendición grande de servir al Señor. Es una bendición enorme que tú y yo podamos ser cristianos, porque tenemos grandes bendiciones que Dios nos ha dado, y que el Espíritu Santo nos ayude a entender que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y que nosotros pronto, muy pronto, desapareceremos de esta tierra. Muy pronto tú y yo vamos a desaparecer. ¿Y cómo se va a entender esto? Bueno, las noticias estarán informando que millones y millones de personas han desaparecido. ¿Y cómo se podrá resolver este asunto? Bueno, en 1946 se comenzó inmediatamente a producir la motivación de los extraterrestres, y obviamente una patrimaña de Satanás de poder entonces justificar que cuando millones y millones de personas desaparezcamos de esta tierra, pues los extraterrestres se lo llevaron. Alabado sea el Señor. Es una bendición grande poder conocer a Dios a través de Cristo y vivir una vida de abundancia espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos el próximo martes, si Dios lo permite, para seguir este próximo domingo nos veremos nuevamente, ya que vamos a seguir la segunda parte del mensaje que comencé el domingo, gloria al Señor, y así nos vamos a gozar tremendamente bien, gloria al Señor. Bien, queremos saludar inmediatamente a la hermana María del Carmen Ocampo. Dios te bendiga, hermana María del Carmen Ocampo. Siempre está siendo una mujer fiel, una sierva fiel. Siempre está ahí con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y sé que estás aprendiendo mucho y estás creciendo espiritualmente. Gloria al Señor. La gloria se la damos al Señor. También la hermana Rosario Pérez. Hermana Rosario, mi esposa y yo nos sentimos muy contentos en esta relación que tenemos con la hermana Rosario. Hermana Rosario, adelante siempre, no mire para atrás, para adelante todo el tiempo, porque juntos vamos a alcanzar mucha vida para Cristo y nos vamos a gozar. Gloria al Señor. También quiero saludar al hermano Enrique Jiménez. Hermano Enrique, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Qué bueno que ya tienes un teléfono, que ya puedes comunicarte con nosotros y ver nuestros videos. Gloria a Dios por eso. También quiero saludar al hermano Enrique Calero. Enrique Calero es un ministro de Dios de muchos años. Enrique Calero fue uno de los ministros que me ministró a mí, y me acuerdo como ahora cuando acepté al Señor y él venía caminando y le saqué un grito: Enrique, acepté a Jesucristo, gloria al Señor.
Estamos hablando para la década de los 70, gloria al Señor, para la década de los 70, y desde entonces Enrique Calero, el ministro, pastor, evangelista, menciónenle lo que quiera, porque él todo lo ha hecho, gloria al Señor. Dios te bendiga, Enrique, me alegro tanto en que estemos en esta comunión, esta bendición, y gloria a Dios, cada cual haciendo conforme a como el Espíritu Santo les dé dirección, pero siempre haciendo algo para el Señor, siempre haciendo algo, gloria a Dios. Y este domingo seguiremos con el mensaje Jesús, la cruz y el Espíritu Santo. Estoy desarrollando un mensaje basado en Jesús. Luego entonces el mensaje sigue con la cruz y por último el Espíritu Santo. Es unas enseñanzas tremendas, tipo evangelísticas, que nos van a ayudar mucho a crecer espiritualmente en el Señor. Bien, nos gustamos tremendamente y nos vemos entonces el domingo, si Dios lo permite, donde seguimos en esta bendición ardua pero gloriosa. El domingo a la 1 es el momento para seguir en esta dinámica de predicación y enseñanza. Gloria a Dios por eso, y mientras tengamos fuerza, mientras tengamos ánimo, no importa la edad que tengamos, aleluya. Me gozo con el hermano, el pastor Enrique Calero. Enrique Calero tiene ya unos bastantes años encima. Yo tengo 75 y cuando yo estaba en el ambiente ya él era mayorcito. Quiere decir que Dios te bendiga, Enrique. Adelante siempre. Que la paz de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo siempre esté con todos nosotros y que tenga un sueño maravilloso. No nos olvidemos de hacer siempre bien. Haciendo las cosas bien, siempre vamos a tener éxito. Que la pases bien. Dios te bendiga.